¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un podcast más de Ingeniería en Directo. Estamos muy contentos, cada vez vienen personas importantes y con historia aquí en Yucatán. El día de hoy estamos con el ingeniero Josué Pech Pérez. ¿Cómo está, ingeniero? Hola, buenas tardes, bien, gracias por eso de ingenieros con historia. ¿Será, pues sí. ¿Será por la edad? No sé si usted lo sepa, pero muchos ingenieros por lo menos de mi generación, y yo creo que más atrás igual, hay una leyenda de quién es el ingeniero creador de un programa muy famoso aquí en la región. Vamos a tocar el tema más adelante. Y el ingeniero es un especialista en el tema de costos, ¿no? Es un ingeniero, para no equivocarme, aquí tengo mi chafalario, maestro en ingeniería y construcción, ¿no? Sí. Ok, usted es especialista en costos. Pues digamos que especialista en hacer costos, en dar clases de costos y en hacer programas de costos. Ok, menciona que dar clases. Usted era maestro de la famosa Facultad de Ingeniería, ¿no? Así es, fue durante 30 años. 30 años. Trabajé en la Facultad de Ingeniería. Di, ¿qué será? Como a lo mejor 25 años en la maestría y tal vez 5 años en la licenciatura. Ok. Y no me tocó la suerte de que me dio clases usted, ¿eh? Ahí me dio clases de costos el ingeniero Nico. A lo mejor tuviste más suerte. Bueno, la verdad sí me gustó la clase, me llevé bien con él. Pero ya tocaremos el tema de costos. No sé, yo he tocado este tema con varios amigos, que la edad donde tomamos la universidad, creo que nuestro cerebro no está preparado para darse cuenta de lo afortunados que somos en ese momento y no valoramos la información. Por lo menos yo, muchas materias sí me gustaron, aprendí mucho, y otras como que de paso, como que lo aprendí para el examen, y hoy por hoy me estoy rompiendo la cabeza para tratar de recordar lo que vi hace 10 años más o menos. Entonces, una de ellas pues fue costos. Yo no sabía lo importante que puede ser para el futuro de los emprendedores ingenieros. ¿Qué me puede platicar de los costos? ¿Qué tan importantes son en la construcción? Sí, son muy importantes. O sea, no es que lo digamos o lo veamos. Hay estudios internacionales de una cosa que se llama factores críticos de éxito de los proyectos. De los grandes proyectos se revisan cuáles son los puntos más importantes que hacen que un proyecto sea exitoso. Y en todos aparecen los costos. O sea, no es el primero, pero en todos aparece. Y otra cosa que, bueno, con respecto a los costos y por qué debe interesarnos, es que, pues a fin de cuentas, ya sea como emprendedor o como un ciudadano, lo que queremos es un beneficio. Entonces no podemos hacer un proyecto o una obra que nos cueste más de lo que vayamos a recibir de él. Okay. Entonces siempre es importante tener este balance. O sea, ¿y cómo lo vamos a ver? Pues necesitamos saber los costos, ¿no? El costo real. Ok. Vamos a ser un poquito más específicos en cuanto a los costos, porque si nos ven ingenieros sabrán de qué estamos hablando. Claro. Pero si una persona mortal, o sea, una persona que no se dedica a la construcción, un costo se refiere al total de como vaga redundancia, de lo que te está costando la obra, ¿no? Englobamos muchos términos y conceptos para poder llegar a esa palabra que estamos mencionando. A veces piensan nada más en cuánto cuesta un material y cuánto te cobra el albañil, y ese es el costo, ¿no? Claro. Eso piensan mayormente. Pero detrás, pues hay una ingeniería que se hace más complicada dependiendo del tamaño y la magnitud de la obra, ¿no? Sí, realmente costos es un tema, no más que una definición, ¿no? Y cuando hablamos de costos, pues hay muchos tipos de costos. Y además de los costos, está lo que es pues digamos por un lado, el valor de venta del producto, ¿no? Entonces realmente el tema de costos es muy amplio. El costo empieza desde que tenemos una idea de un proyecto. O sea, no cuando lo vamos a construir realmente. O sea, recuerda, si yo quiero hacer por ejemplo, una vivienda, ¿no? No me pongo a hacer el proyecto completo y saco los planos y calculo el costo detallado de todas las cosas que van a hacer, sino lo primero que hacemos es cuánto me puede costar este proyecto que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que buscar algo que me diga de una manera rápida cuál va a ser el valor, ¿sí?
puede ser una casa similar, en lo que lo están vendiendo actualmente. Ese ya es un costo, pero está muy lejos de lo que nosotros entendemos, sobre todo en ingeniería, ¿no? O en construcción, de lo que sería un presupuesto de una obra. Ok. ¿Sí? Pero todo eso, desde ese punto inicial hasta ese, todo está relacionado con costos. Entonces nosotros tenemos que entender bien, como profesionales o como ingenieros, cuál es la historia del costo que tenemos en un proyecto y cómo podemos tener un costo lo más apropiado posible, ¿no? No hay un solo costo, ¿no? Claro. O sea, el costo es desde el punto de vista de quién lo hace, para quién es, en qué momento se hace, ¿no? Así que sí es necesario tener una cierta especialización, ¿no? O sea, como dicen, siempre en la facultad aprendemos una parte, ¿no? Claro. Pero queda mucho más por aprender. Y creo que eso es lo importante, que nos demos cuenta de que hay más allá de lo que vemos normalmente, ¿no? Sí, bueno, la intención, digo, es que hagan un poco de conciencia los chavos, porque le platicaba a usted que nos ven muchos estudiantes y que le pongan mucho empeño a esta carrera, porque por lo menos he visto muchos comentarios que gran parte de los que están viendo este canal son como que su tendencia es emprender. Claro. ¿No? Entonces, sí es importante que ustedes aprendan todas las más materias, estructuras o hidráulica o cualquier otra materia. Pero si quieres ser emprendedor y quieres tener éxito, esta de costos sí es muy importante, porque no solamente es saber cómo se hace, sino saber cuánto cobrar. Exacto. Cuánto cobrar, porque al final si no cobras bien, hay probabilidad de que fracase tu obra. Y si cobras bien y no tienes también un buen control, pues también es probable que fracase tu obra. Entonces, todo ese tema es muy importante. Y hasta hoy no he empezado a dar cuenta, pero sí me quedé muy limitado en información. Y me doy cuenta que es un tema muy amplio el tema de costos. Sí, lo que pasa es que los costos caen dentro de la administración de la empresa, ¿no? Porque ven, como tú dices, tienes que evaluar primero, ¿me conviene ese proyecto, hacerlo o entrarle a ese concurso o hacer ese proyecto o no me conviene, ¿no? Y luego si entro, ¿cuánto es lo que debo cobrar? Uh-huh. Y eso, pues, o sea, tú puedes hacer un presupuesto, pero ese presupuesto no necesariamente es el valor final que le vas a decir al cliente. O sea, es una herramienta para ti, es un dato para ti, pero ese dato, pues lo tienes que analizar, ¿no? Ya desde el punto de vista de empresario, como emprendedor. O sea, bueno, ya tengo ese valor, ¿cuánto voy a cobrar? Y a veces puedes cobrar más por las condiciones, por el cliente, porque te aprecia, ¿no? Porque tú tienes un cierto valor diferente de los demás. Y en otras ocasiones, digamos que, pues como en todo, ¿no? Hay que dar un precio más accesible para que te empiecen a conocer. Más competitivo. Más competitivo. No quiere decir que siempre estés así, porque si siempre estás así, pues no tienes mucho futuro, ¿no? Claro. Pero sí hay momentos en los que tienes que, bajar tus expectativas para tener la obra, y hay otros en los que, al contrario, ¿no? Ya tengo un cierto prestigio, un cierto reconocimiento, vamos a capitalizarlo. Ok. El tema de costos mencionó hace un momento concursos. Uh-huh. Los concursos, ¿qué son los concursos? Bueno, los concursos hay de diferentes tipos. Normalmente nosotros los ubicamos con las obras del gobierno, lo que se llaman concursos de obras públicas. Es donde es más, digamos, más común, ¿no? O sea, todos los gobiernos sabemos que... Pero ¿qué es un concurso? Sí, es agarrar un proyecto y hablar a varios constructores o hacerlo público en algunos casos y decirle en cuánto me puede hacer este proyecto, en cuánto me puedes construir esta obra pública que necesitamos. Lo que tienen los concursos en este caso es que no solo es hacer el presupuesto, sino que hay un montón de requisitos al momento de entregar ese presupuesto. O sea, tiene que traer documentación desde el currículum de la empresa, las obras que ha hecho, el capital que tiene, la experiencia, todo eso lo tienes que comprobar, más una serie de documentos que tienes que preparar junto con lo que sería el presupuesto en sí. Y muchas veces por un pequeño error que tengas, no en el precio, ¿no? Sino en la presentación de los documentos, es suficiente para que te digan, no, pues tu propuesta ya quedó fuera, ¿no? Ok. Entonces ese es un concurso de obra pública. Hay concursos de obra privada también.
La diferencia con los concursos de obra privada es que no se van tanto a la parte formal, o sea, a todos los documentos, sino al precio, ¿sí? Allá a lo mejor es un catálogo nada más donde tú vas a poner tus precios y eso lo vas a presentar, pero lo van a presentar varias personas también, ¿sí? O sea que los concursos son según te lo pidan, según quien te lo pida, es como lo haces. A fin de cuentas es dar un precio por una obra, ¿no? Uh-huh. Desglosando un poquito de la información que te piden, pues ahí vamos a tocarlo más adelante. Pero es un desglose de todas las actividades que se van a realizar en la obra, ¿no? O sea, típicamente, en los concursos hay poco. Bueno, ¿qué es lo típico, no? Primero vamos, ¿qué es lo típico? A ti te dan una lista de todos los elementos que tiene la obra, con sus cantidades de obra. O sea, tanto de cimentación, tanto de muros, tanto de pisos. O sea, ya te dan el catálogo con los volúmenes. Entonces, básicamente tú lo que tienes que hacer es a cada uno de esos elementos calcularles un precio unitario, hacer las sumas, llegar a un total y bueno, hay que hacer programas de obra, hay que hacer programas de financiamiento, análisis. O sea, muchos documentos que te piden en el concurso, pero todo eso viene dentro de lo que es le llaman pliego de requisitos, ¿no? Okay. Que es parte de los documentos de un concurso. Entonces es muy formal cómo lo tienes que presentar, o sea, no es como yo quiera, sino como te piden, sí. Nada más así. De hecho, un dato que te falte, lo vuelvo a mencionar, es fuera. Y eso es importante porque a veces nos preocupamos mucho por el precio y tardamos los años allá. Y a lo último no alcanzamos a poner un dato que era a lo mejor insignificante, pero pues para ellos era importante, ¿no? Tratando de trasladar esta información de los concursos a algo no del gobierno, por ejemplo, y más privado, vamos a llevarlo a un nivel normal. Por ejemplo, que una persona quiera construir, que es un particular, un privado, una recámara, por ejemplo, ¿no? Un concurso debería existir un catálogo, como usted lo dice, que es el desglose de trabajos, para que sea competencia o que todos tengan las mismas oportunidades de llegar a esa obra. Pero ¿qué pasa en la vida real? Es que van a construir su recámara, su cuarto, y viene cualquiera, te cobro 150. Y esos 50 no sabes qué te está vendiendo en 150 porque no hay algo estipulado que puedas tú saber. Viene el siguiente y te entrega otro documento totalmente diferente al primero y te cobra 130. Y viene el tercero con un documento totalmente diferente y cobra 200. Entonces el cliente no sabe a cuál escoger. Escoge el que le cae mejor, tal vez. Si esta información que estamos diciendo el día de hoy la pudieran trasladar a algo más pequeño, una alberca, una recámara, pudieran entender que deberían hacer un tipo concurso, algo que pueda ser competencia entre varios constructores, ¿no? Sí, hay varias, también en los particulares hay varias formas de hacer los concursos. Te mencioné el típico, que es el que conocemos de las obras públicas, pero hay otras obras en las que te dan el proyecto, solo el proyecto, ¿no? O sea, todos los planos y todas las especificaciones, y tú tienes que hacer todo el análisis de la información, o sea, sacar cuáles son los conceptos, cuáles son los volúmenes, costearlos y entregarlo. Es otra forma de hacer concursos. No son tan comunes, se llaman concursos a precio alzado. Okay. Y tienen otras características de cómo se administran. Eso pasa, lo que pasa es pero sí hay ciertas, digamos, cuando es formal o es empresa, tiene más recursos, ¿no? Entonces, cuando te dan el proyecto, está especificado el proyecto. Cuando nos vamos a las particulares, partimos de que no está muy bien especificado. Exacto. De hecho, a veces ni el cliente sabe lo que quiere. Se quiere una recámara, pero con cuántas ventanas, qué tamaño, qué color y todo, ¿no? Pero allá, igual allá, ¿no? Igual allá, digamos, aunque tuvieran una idea muy concreta, pueden haber muchas variaciones porque cada quien le pone sus especificaciones. No existe una. Entonces, ahí, ¿qué pasa, no? Que el cliente, como tú dices, ven la dificultad de no saber cuál es el que le conviene. Porque nosotros tenemos la capacidad de evaluar una especificación, ¿no? O sea, ¿cuál me está dando mejor producto, este o este otro? Porque tenemos el conocimiento técnico, ellos no. Claro. Entonces probablemente se vayan mucho más por el costo que por lo que les están dando. Entonces ahí
yo pienso que el éxito, ¿no? Como tú como consultor es la información, como tú dices, el que te cae bien, pero para que te caiga bien tienes que hacer algo, ¿no? O sea, tienes que llegar con el cliente, darle mucha información y más que nada ya vemos que te prometen una cosa y te dan otra, Claro. ¿no? Yo creo que hay que cumplirles para que el cliente vaya sabiendo quién es el que cumple, ¿no? Y de todas formas, ahorita con lo de las redes, si haces algo mal, te Sí. publican allá y ya no te dan otra obra, ¿no? Entonces sí es importante tener como que un currículum o una historia de cumplir. Sí. Pero lo que prometas, trata de cumplirlo y, como dicen, no dar lo que espera el cliente, sino dar un poquito más. Se lo platico porque quiero darle a la gente un poco de contexto, porque vamos a tocar temas y le estoy tratando de darle un poco de herramientas, si me llega a ver esta persona de la cual voy a hablar, Claro. para que pueda hacer análisis. Y le voy a poner el contexto ahorita. Me habló una persona para que yo le construya una alberca. Y fui y le entregué un catálogo. Yo obviamente, depende, a veces hago los catálogos, se los entrego. Y le desgloso las actividades y todos los trabajos y le doy un precio total. Y me dijo, o sea, no le voy a decir cuánto le cobré, pero le voy a decir cuánto le estaban cobrando, para que tenga una idea. Se lo entregué completo y le dije, es tanto. Me dijo, híjole, Adrián, estás muy, muy caro. Bueno, si tiene otra propuesta, a lo mejor si me la muestra, yo podría valorar si puedo o no puedo. Me estaban cobrando 80,000 pesos por las mismas medidas y el mismo proyecto. Le dije, bueno, si me entrega, podría analizar y yo ver qué le están vendiendo. ¿Qué le están vendiendo? O sea, la piscina de qué va a estar hecha. Claro. De piedra, de block, qué profundidad va a tener, si va a ser para arriba o si va a ser para abajo, de qué acabados, qué refuerzos le va a poner. Es que no sé, solo me dijo 80,000. Pues es muy poca información para que yo le pueda decir si le están cobrando muy barato o muy caro. Pero por el precio a simple vista, si huele a fraude, probablemente sea algo por allá, ¿no? No le estoy vendiendo la idea de que me contrate a mí, ¿no? O sea, usted tenga un poco de apertura y pida más, tal vez más constructores, pero que sepan que le está vendiendo, que le entreguen un documento, algo que usted pueda analizar y decir, bueno, me están entregando lo mismo y valoraré ya cuál es el que me conviene más, ¿no? Y tal vez el tema de costos lo estoy llevando a un grado muy, 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 no bajo, pero un nivel de una casa, porque tema de costos para una casa es importante, pero para una mega obra es igual de importante. Al final estamos manejando recursos que no son nuestros, que es de un cliente, ¿no? O del gobierno. Vamos a empezar a entrar ya más de lleno al tema de costos. Como ya mencionamos, ¿qué tan importante es el tema del costos en una obra? La rentabilidad, la viabilidad, todo eso. Definitivamente, o sea, lo primero que debería uno pensar al hacer una obra es si tiene el recurso para hacer esa obra, ¿no? O sea, ¿cuál es mi proyecto? ¿Cuántos recursos necesito para hacerlo? Y si es, por ejemplo, tú vas a hacer algo que te va a producir, ¿no? Si ese producto con ese precio que te están dando es rentable, ¿no? O sea, el costo, a fin de cuentas, ¿qué es lo que te dice? Si el dinero que vas a invertir en esa obra está bien invertido. O sea, puede ser poco, puede ser mucho, puede ser muchísimo, ¿no? Pero lo que tú tienes que ver es que haya una rentabilidad. Entonces es lo primero que te tiene que dar el costo, pero para que tú puedas tener la confianza de que ese valor que tú estás tomando una decisión con un valor acertado, con un valor cierto, pues tienes que hacer voy a hablar del análisis, tienes que dar un buen costo, tienes que analizar bien los costos para que esa decisión que tú tomes de la rentabilidad, que a fin de cuentas a todos nos interesa, ¿no?, esté bien tomada. Como tú dices en el ejemplo de la piscina, ¿no? O sea, yo puedo querer mi piscina y todo, pero ¿qué tal si invierto 80,000 pesos y resulta que ese producto me va a tardar 3 o 4 años y luego va a tener problemas, se va a agrietar, va a tener filtraciones, ¿no? O sea, me ahorré en la inversión inicial, pero a largo plazo no fue un producto adecuado. Y esto a cualquier escala es válido, ¿no? Desde el proyecto más pequeñito hasta el proyecto más grande, ¿no? Desde mi casa, que yo me voy a construir, tengo que ver cuánto le voy a invertir, hasta pues cualquier mega obra de las que se han hecho recientemente, ¿no? Entonces, pues, yo creo que ahí está la importancia del costo, ¿no? En la decisión que tú tomes
de si lo haces o no lo haces, e inclusive de cómo lo haces, ¿no? O sea, ¿de qué quiero hacer en mi piscina? ¿De piedra o de block, no? Bueno, la de piedra te va a durar 30 años y la de block 20 años. ¿Cuál? Ya sé, ¿no? Ya sé cuál cada uno de los costos que me va a dar de beneficio. Entonces sobre eso tomo decisiones. Y el saber un poquito de costos, digo, a veces me ha pasado, no sé si su experiencia igual le pasó, de que viene alguien y te dice, como le platiqué, ¿no? ¿Sabes qué? No sé, por ejemplo, me cae una obra, yo empiezo a dar para carpintería, aluminio, tal cosa, empiezo a llamar a mis contratistas y todos están muy similares, como le platico, pues ya los costos están estipulados en el mercado, claro, dependiendo del trabajo. De repente viene un loco y te dice, te cobro algo que vale 10, te cobro 5. Y ahí, sabiendo un poco de costos, tú ya sabes que algo raro está ahí. O sea, hasta tú le dices, oye, ¿estás seguro? Porque vas a quebrar. O sea, no vas a salir con ese costo que me estás dando, ¿no? Analízalo y dame tu propuesta bien, porque si te la doy, muy probable vas a dejar mal y tú te va a ir mal también a ti. Entonces, analiza bien eso. Esa te da una visión más amplia de todos los procesos, de cómo se van llevando, ¿no? Vamos a entrar ya un poquito más enfocado, más como que para ingenieros, el tema de los costos. Existen varios tipos de costos, ¿no? Costos directos, costos indirectos. Hay cosas que tienen que tomarse en cuenta como herramientas. Quiero darle las herramientas a cualquier persona que me vea, un carpintero, un herrero, un albañil, que sepa cómo cobrar, qué es lo que se tiene que tomar en cuenta para que esté en competencia y tenga un poquito de armas, ¿no? Y también esto es escalable a los ingenieros, que todo esto es importante, ¿no? Podemos definir, por ejemplo, qué es un costo directo. Sí, claro. Como mencionas, ¿cuál es el costo? Tiene varios componentes, ¿no? O como varias partes que se van sumando o integrando para formar el precio final. Entonces, cuando uno quiere dar un precio o cuando uno quiere asignarle el precio a algo, lo que hace es desglosarlo, ¿no? Despedazarlo para poder analizar las partes de manera más sencilla. Empezamos con los costos. Los costos directos, bueno, hay que ver su definición, ¿no? El costo directo son todos aquellos elementos que van a incluirse, que van a incluirse dentro del producto en sí. Son los costos directos. Por ejemplo, si a todo el material que tú vayas a ponerle dentro del producto se llama un costo directo. El trabajador que vaya a elaborar directamente para fabricar el producto es un costo directo. Si agarramos una herramienta y la utilizamos, allá el tiempo que estamos utilizando la herramienta es un costo directo, ¿sí? Pero no son los únicos costos, ¿no? También tenemos lo que son los costos indirectos, o sea, que son gastos, o en otros casos se le llaman gastos generales, porque se aplican a todo lo que nosotros vayamos a hacer. Claro, si vamos a hacer una sola cosa, pues se va solo a eso, ¿no? Pero nosotros sabemos que hacemos varios productos simultáneamente, sobre todo en una construcción. Vamos a pensar en una casa, ¿no? En una vivienda. Vamos a hacer muchas partes. Cada parte lleva cosas directas que se van a incluir directamente. Y en general necesitamos una serie de cosas para poder hacer la obra, ¿no? Básicamente, pues una pequeña bodega para almacenar los productos, una persona que esté yendo a checarle lo que sucede allá, el supervisor, ¿no? Gastamos vehículos en llegar a la obra a verla, independientemente de que haya una revolvedora que es un costo directo, hay un vehículo que serían los costos indirectos, ¿no? Entonces, esto sucede igual si estamos produciendo en un taller, ¿no? En un taller las cosas, vamos a ver que es un taller de herrería. Los productos que hagamos llevan costos directos, que son las piezas o el metal o la soldadura, las horas de la máquina que ponemos. Pero el tener el local con su techo, con sus maquinarias y todo, bueno, no con sus maquinarias, no, porque ya son directos, ¿no? Con su infraestructura ya genera un costo, por ejemplo la renta, ¿no? Que eso se tiene que distribuir entre todos los productos que tenemos. A veces no es tan fácil hacerlo. O sea, el costo directo sí, porque tú mides, ¿no? Es lo que te cuesta o algo. Sí, claro, lo puedes gastas. pesar, medir con tiempo, con hora. Pero el costo indirecto no, porque
después de un periodo de tiempo tú ves cuánto gastaste y lo tienes que dividir. Pero lo haces después, o sea, antes lo tienes que suponer, ¿no? ¿Cuánto voy a gastar? Pues voy a pagar tanto de electricidad, pero no es tan exacto. Entonces, juntando esos dos ya llevamos a lo que son los costos en sí de producción del artículo, ¿no? Ya sea una vivienda o una reja, un protector de herrería. Bueno, pero estos son los costos a lo que yo gasté, y aparte de esto yo necesito una ganancia, Okay. que es lo que se llama la utilidad, o sea, costos directos e indirectos, y utilidad básicamente es lo que nosotros consideramos. ¿Cuánto debo cobrar de utilidad? Bueno, pues acá es lo que platicamos, ¿no? Hay diferentes situaciones, puede ser una utilidad. Siempre tiene que haber una utilidad, ¿no? No puede ser que yo trabaje a costo directo, porque entonces ¿cuál es la ganancia, no? Mi esfuerzo, mi tiempo. La camisa, el claro, amor a la así, puede ser por amor a la camiseta, pero no siempre. Okay. Entonces, la utilidad, ¿no? Siempre es conveniente tener una utilidad. Y esa utilidad nosotros la tenemos que tener en función de la cantidad de dinero que tenemos invertido. Si esa cantidad yo la pongo en el banco, me devuelve sin hacer nada, ¿no? Sin dar golpe. Por poner en el banco va a devolver. Por ejemplo, ahorita las tasas del banco andan arriba, cerca del 10%. Entonces, si yo no hago nada, ese dinero que yo invierto me debe dar el 10%. Pero cuando estoy en la construcción, pues hay riesgo de que ese dinero se pierda, de que quiebre, de que X cosa, ¿no? Entonces debo cobrar más por los riesgos empresariales, por el riesgo de la actividad. ¿Hay un límite? No, es lo que aguante el cliente. Sí, el que paga manda. El que aguante, según el sapo en la pedrada. Pero entiendo esa parte, ¿no? Pero digo, no sé, éticamente. Bueno, éticamente, pues el mercado te va a limitar, ¿no? O sea, tú estás en un mercado y en ese mercado tú puedes querer cobrar el 100% de utilidad, pero tu competidor va a cobrar el 50%, que tampoco es poco, ¿no? Y te va a ganar todo. Entonces, bueno, vamos allá, pero lo importante es que sí tiene que haber una utilidad, tiene que ser una utilidad mayor que la utilidad de tenerlo en el banco y agregárselo a todo al final, y ya tenemos lo que debemos cobrar, ¿no? Lo que es nuestro precio final. En una actividad sencilla como por ejemplo pintar o como poner un muro de bloc, digo, pues si a alguien no le quedó claro a grandes rasgos una casa, claro, el costo directo y el costo indirecto es un costo que lo va a impactar todas las actividades que vayas a realizar en la obra completa, ¿no? Ahorita hablo por ejemplo de construcción de bloc, tiene costo directo y tiene costo indirecto. Pintar tiene costo directo y tiene costo indirecto. Pero para que tú puedas llegar al costo final, a esos dos les vas a sumar tu utilidad para que tengas un costo final, tal vez. Sí. Pero para que llegues a eso, pues sí necesitas hacer un análisis, que vamos a tocar más adelante. ¿Qué es ese análisis? Ya entrando a materia de costos. Pero así desglosándolo, por ejemplo, un costo indirecto, digo, algo para que les quede más claro esa parte, es algo que no puedes, que no impacta al trabajo como tal. Es algo que está por fuera, pero que sí te cuesta a ti, pero no directamente al trabajo. Por lo menos yo así lo medio entiendo. Así es. Por ejemplo, la gasolina. Sí. O sea, si te van a contratar para hacer una reja, la reja te costó 10,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Pero el hecho de ir, imagínense que no es en Mérida, que es en un pueblito, 2 horas de traslado para instalar esa reja, pues esa gasolina no es un costo que impacta a la reja, porque es la misma reja. Pero tú tendrías que cobrar ese traslado, esa gasolina, ese tiempo, tu comida, si llevaste un chalán para que te ayude a instalar. O sea, todas esas cosas yo creo que impactan ahí y es un gasto, es un costo, pero sí, no está en tu utilidad, y a eso le sumas. A eso hay que sumar la utilidad. Muchos consideran que cuando tú cobras la utilidad, todo eso queda dentro de la utilidad. Exacto. Y entonces dicen, voy a cobrar utilidad y ya con eso pago lo que es. Pero no debería ser así. O sea, debo sacar lo que es el costo, calcularlo, que se puede calcular, y luego agregarle lo que sería la utilidad para cobrarlo. Eso es un tema muy, muy padre y muy interesante, que cuando vas entrando más en materia, y les invito a que se adentren los ingenieros arquitectos a estos temas, porque te abre la mente. Así como, por ejemplo, vamos a tocar más adelante el tema de Revit.
que tú si quieres ser un buen analista de costos, tienes que imaginarte cómo se hacen las cosas, Claro. cómo se hacen las actividades para poder decir cuánto cuesta. Y eso te va a abrir la mente para también ser un buen supervisor. O sea, todo está relacionado. Porque si tú eres un buen analista de costos, quiere decir que sabes cómo se realizan las actividades. Y por lo tanto, sabes cobrarlas. Yo por lo menos así lo entiendo y así lo veo. O no sé qué piensas. No, usted. así es. O sea, no puedes ser un buen analista si no entiendes de la obra. O sea, de la obra en sí, cómo se hace la obra. O sea, si tú nunca has estado en la obra, nunca vas a ser un buen... Puedes agarrar un libro de cosas, que hay un montón, agarrarlo, copiarlo, pegarlo y ponerlo en el presupuesto. Te va a dar un valor aproximado. Pero no es el adecuado. ¿Por qué? Porque en esa obra en particular el procedimiento constructivo va a ser diferente, ¿no? ¿Por qué? Por el tipo de terreno, por el lugar, por el tipo de trabajador, etcétera, ¿no? Entonces, no va a ser ese el que tú vas a usar. No debe ser ese. Por otro lado, si hago un buen análisis, puedo dar un mejor precio. No me estoy bajando de precio, ¿no? Simplemente estoy dando un valor más aproximado. Y eso puede hacer que yo gane un concurso o gane una obra. Entonces, como tú dices, si no sé de esto, no voy a dar un costo de... O sea, para llegar a ser analista, sí hay que pasar como... Ser supervisor. Un largo camino, ¿no? Para ser un buen analista. ¿Qué camino podría... O sea, digo, hablando por usted, ¿qué camino lo llevó a ser un analista de costos? Primero, tener los conocimientos básicos, ¿no? Los que nos enseñan en la facultad. O sea, qué son los costos y todo. Luego, sí es importante estar en la obra. O sea, sí es importante conocer la obra, conocer de lo que se llaman las especificaciones, los documentos, porque ahí te hablan mucho de lo que es el proceso. No hay procesos nuevos, que puedo estar en la obra, pero no lo he hecho, no, pero pues ya tienes idea, lo relacionas, ¿no? Tienes el procedimiento. Acá, por ejemplo, como experiencia, ¿no? Yo estuve en la empresa que construyó el puerto de altura, las primeras etapas del puerto de altura. Okay. Era una empresa yucateca, no teníamos experiencia, o la empresa no tenía experiencia en trabajos marítimos. Pero era una empresa que hacía vías terrestres. Tenían el equipo. Teníamos porque trabajaba allá, no porque fuera mía ni nada. me sentía parte del equipo. Conocían los procedimientos, había que extraer material, había que transportarlo hasta allá. Entonces, ahí sí nos imaginamos los procedimientos, los tiempos, los costos y todo, ¿no? Pero no fue al aire. O sea, la gente tenía mucha experiencia. O sea, para extraer todo el material que se llevó, ellos habían trabajado con carreteras, con bancos muchos años. Entonces tenían la gente, tenían el equipo, tenían el conocimiento. Se construían los grandes bloques de concreto para poner en las protecciones, ¿no? No se habían hecho, pero hicimos un análisis de las mezclas que tenían que llevar. O sea, esto como parte de... Antes de hacerlo, ¿no? Haciendo el concurso. Y luego hacerlo en la realidad y ver que quedara bien. Pero todo esto para poder hacer el costo. O sea, para que tú llegues a hacer el costo, ya tienes que, como tú dices, tienes que haber imaginado cuál es el procedimiento que se va a hacer, ¿no? Pero, otra vez, si no tienes una idea, si no tienes la curiosidad, si no lees... Hay mucho riesgo. No lo vas a hacer bien, o sea, vas a fallar. Ok. Mencionamos mucho la parte de análisis. No busco las palabras para hacerle entender a las personas qué es ese análisis. No sé si usted me puede ayudar con eso. Bueno, cuando nosotros tomamos un precio y queremos saber un elemento, no un precio, un elemento, y queremos saber su costo, no agarramos así el conjunto completo, ¿no? Sino que lo vamos desbaratando en pequeñas partes. Esto a mí se me hace, o yo lo equiparo mucho como con los análisis de laboratorio, ¿no? Que agarran una parte y lo empiezan a estudiar así hasta lo más pequeño, lo micro, ¿no? Entonces, en un análisis, hablamos de un análisis el análisis realmente es estudiar algo a detalle para ir obteniendo todas las partes que lo componen y cómo esas partes se relacionan entre sí. O sea, no es solo enumerar, ¿no? Enumerar no es un análisis, enumerar es sacar una lista de cosas. Ahora ya tenemos la lista de cosas, ¿cómo se relacionan entre sí esas cosas, ¿no? Entonces un análisis, todo esto, o sea, un análisis es un proceso de estudiar un producto, un proyecto
y poder determinar a un nivel de detalle que nosotros querramos. Puede ser, por ejemplo, el primer análisis es cómo se descompone un proyecto en sus componentes. O sea, si va a tener losa, de qué tipo, acabados, pinturas, muros, en cómo va a estar organizado, que si es cimentación, que si es estructura. O sea, es un análisis, pero de los conceptos. O sea, el nivel de detalle es grande, ¿no? Y luego cada concepto a su vez entramos y lo vamos a analizar, lo vamos abriendo, ¿no? Es como hacerle un zoom a algo. Sí. O sea, primero vemos el producto, pero lo abrimos y cada vez vamos captando más. En primera instancia podría ser construcción de casa. Claro. Ok. Zoom. El análisis de todos los conceptos. Bueno, primero las partidas. Partidas, los grupos de las partidas. Albañilería, carpintería, claro. Electricidad, plomería, Ok, más Zoom. Albañilerías, ¿qué incluye? Sí. Cadenas, castillos, block, cimentación, Es el segundo, tercer nivel. Tercer nivel. Y luego de cada uno de ellos. Y luego hay otro nivel, que es cada uno de ellos entras a estudiar qué lo compone, ¿no? Sí, cada uno de esos conceptos, cada cadena particular, que lo compone. Y a veces no es... Bueno, también esos tienen sus detalles, ¿no? Porque por ejemplo en una cadena tú tienes que el concreto, ¿no? Que la cimbra, que el acero. Sí, y dentro de cada uno de esos tienes que analizar, o sea, tienes que hacerle zoom otra vez y ver los componentes de cada uno de ellos. La ventaja es que son, digamos, como que son piezas que armamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el concreto lo vamos a usar en muchas cadenas, en pisos. La cimbra, pues lo usamos también en diferentes cadenas, en cerramientos, en columnas. Entonces es tener un conjunto de elementos que luego vamos a ir integrando o juntando para llegar al costo final. No quiero hacer un pequeño ejercicio antes de seguir avanzando para que la gente entienda. Estamos hablando de un análisis de precio unitario. Ahorita ya empezamos a abordar. Al final, al nivel de detalle. El último. De cada elemento. Exactamente. Les voy a poner un ejemplo. Voy a mencionar actividades fáciles y muy comunes y muy repetitivas como lo es muro de block. Tenemos que saber la actividad, cómo la vamos a representar en nuestro análisis. Porque depende cómo lo veas, es como lo puedes analizar. Y en teoría te debería dar el mismo precio. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si tú ves lo común en un muro de bloque es que lo analices por metro cuadrado, que es lo más fácil y lo más conveniente para que tú puedas medir fácilmente y tener tu análisis. Pero en teoría se pudiera analizar tal vez por metro lineal, si tú en tu concepto delimitas las alturas y todo eso, ¿no? Las bardas, por ejemplo. Las bardas. Entonces, lo que trato de llegar es que tú tienes que ver la manera de que interpretes el trabajo en un concepto. Y voy a poner el ejemplo. Y me gustaría que me ayude a hacer este ejercicio de hacer un análisis rápido de la actividad muro de block, por ejemplo. Para que lo entiendan qué es lo que podía yo meter en mi costo. Es más, voy a grabar la pantalla y todo lo que apuntemos el día de hoy ¿Qué va a quedar? Va a quedar y lo voy a meter en el video, vamos a hacer el ejercicio de muro de block, o así, un ejercicio. Primero, vamos a hacer nuestro concepto, ¿no? Empecemos por ahí. Igual esto es... Bueno, primero hay que tener lo que es la especificación del muro de block. O sea, qué tipo de muro, qué tipo de block, de qué medida es, si lleva refuerzos. Hay algunos bloques que llevan refuerzos cada cierto número de filas, el mortero que lo va a unir, básicamente qué otra característica. Con esas características sería suficiente. Pero es importante lo que menciona aquí, porque ¿por qué es importante la descripción de lo que usted está mencionando? Por ejemplo, que especifique el concepto, todo lo que va a llevar, porque va a ser representado en un papel. Y lo que diga el papel pesa. Si tú te equivocaste y pones un concepto mal escrito o algo, y ya lo firmaste y dices que te cuesta 2 pesos, cuesta 2 pesos. Y si tú te equivocaste, estás adentro. A lo que voy, por ejemplo, muro de block. ¿Cómo se representaría en un presupuesto? Un presupuesto es el conjunto de precios unitarios para llegar a un costo total. Suministro es una palabra que se utiliza mucho y se entiende que estás dando algo. Tú como constructor aportas.
Entonces tu concepto tendrías que poner suministro que estás dando y colocación que estás colocando lo que estás suministrando. Ahí se está entendiendo que estás dando el material y estás dando la mano de obra. En esas dos palabras. Desde ahí ya estás analizando el concepto como tal. Suministro y colocación. Bueno, Ya hay material y mano de obra, ya está. Bueno, en ese caso, utilizamos más suministro y colocación cuando es por ejemplo, una puerta o cuando es un producto que tú no haces en obra, ¿sí? Nada más como, como preferencia, ¿no? Okay. Como preferencia. Colocar un aire acondicionado, Okay. colocar una puerta, colocar un protector, ese es suministro y colocación. ¿Cómo Cuando tú lo haces, cuando tú lo forjas en la obra, cuando tú lo creas en la obra, ahí puede ser elaboración de muro de bloc, Okay. o forjado de muro de bloc, por ejemplo, forjado de mesetas, cuando lo pones cimbra y lo demás. En la descripción agregas ahí, incluye material. Y al final incluye material, mano de obra, pero si lo quieres hacer así muy a detalle, tendrías que poner, incluye desperdicios, mano de obra, material, limpiezas. O sea que cuando tú termines ese muro de bloc, ¿Cómo describiríamos el concepto de muro de bloc? ¿Construcción? Puede ser construcción de muro de bloc. Ok. De muro de bloc. De 15 centímetros, por ejemplo. De 15 centímetros. El bloc de concreto tipo intermedio, de 3 agujeros, de 2 agujeros. O sea, tú lo puedes hacer tan detallado como necesites, ¿no? O como el cliente te lo... Mientras tú pongas más, quedas más protegido, ¿no? Exacto. A lo que quiero llegar con todo esto es que, tratando de dialogar, estamos haciendo un análisis. O sea, realmente es un análisis dialogado, pero lo estamos haciendo. Claro, ahorita vamos a poner sobre qué vamos a hacer el análisis, ¿no? Estamos detallando el producto que queremos. Y de allá hacemos el análisis. Y, por ejemplo, ya hablamos que es un muro de bloc de 15. De 15 de concreto. De concreto. Hay que decir con qué lo vamos a pegar. Ajá, pegado con mortero, por ejemplo. Pegado con mortero. Si es solo de cemento, 1.4, o si es de polvo y cemento, 2.7, por ejemplo. Es la proporción que vamos a... Es la proporción de cemento al polvo, ¿no? Ok. Ya tenemos el bloc. El otro es la junta. La junta. Con mezcla recortada o con junta marcada. Ajá, normalmente con mezcla recortada, ¿no? Ok. Mezcla recortada o... Bueno, ahí es un detalle, son dos conceptos diferentes porque el costo es diferente. Podrías poner ambos, pero tú tienes que analizar cuánto es de uno, cuánto es de otro y hacer el promedio de la... Ok. O sea, todo se puede, pero tienes que saber que es diferente, ¿no? El análisis. Aquí vamos a poner el de mezcla recortada. Mezcla recortada es lo más sencillo. Más sencillo. Ok. Otro dato que podríamos meter aquí sería la altura. La altura máxima. Ok. Y la altura del bloque y a qué altura sobre el nivel del suelo lo estás haciendo. Porque no es lo mismo que estés en el tercer nivel de muro de 260 a que estés en el planta baja, muro de 260. Ok. Es altura máxima de 1 a 3 metros en primer nivel. Exactamente. O en segundo nivel o en tercer nivel. Así podría ser. Sí. Es un análisis. Sí. Si usted lo describe de otra manera, pues sería otro análisis. Sí. Pero ¿por qué me diría usted que impacta eso? Bueno, porque dependiendo de la altura a la que estés, la mano de obra cambia su rendimiento. Subir los materiales hasta el tercer piso. Subir los materiales, subir bajar, ya sabes que suben y bajan. Entonces sí bajan, hay una pérdida de rendimiento. Y ahorita que hay edificios mucho más altos, pues tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Y es muy importante porque si tú no tomas en cuenta esos datos y tiras un precio, por ganar la obra, oye, te va a decir el cliente, oye, son 3,000 metros cuadrados de bloque. Dame un buen precio. Ah, pues está buena esa chamba. Te doy, no sé, un ejemplo, 100 pesos. Esto es muy bajo, pero 100 pesos. Ah, pues de una vez, pum, firma acá, son 3,000. Ok, sí, vas. Ah, sí, pero es en el nivel 15, sube tu blog. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en hacer eso? Entonces, aquí estás protegido. Y si tú le dices, ok, no me di cuenta, pero mi concepto dice en primer nivel. Claro. Yo te firmé en primer nivel. Oye, pero es nivel 15. No incluye mi catálogo de nivel 15. Vamos a ajustar el precio. Estás protegido. ¿Qué otra cosa podrías meter acá? Supongamos que ya está. Esa parte de la descripción. ¿No? Sería una buena descripción para... Ok. Siguiente punto. Materiales. ¿Qué materiales utilizamos? Bueno, dividimos el muro de bloque en las partes, ¿no? Para que nos ubiquemos. Material, mano de obra. Ok, material.
maquinaria, mano de obra y herramienta, que en este caso no tiene maquinaria, solo herramienta, ¿no? Herramienta. Okay, o sea, lo dividimos para que nos vayamos por partes. O sea, la cosa es que nuestro cerebro se acostumbre a no tratar de ver todo y mezclando pues, el peón y por acá. Entonces lo ponemos así ordenado. Porque ahorita quiero llegar al punto del destajo y todo eso con la mano de obra. Material, pues es literal lo que te cuesta, ¿no? O no sé, ¿cómo analiza usted? Bueno, el material hay que calcular cuántas piezas vamos a utilizar por metro cuadrado. Sí, es verdad. Sí. Pues, dependiendo del área que tenga la pieza, cuánto necesitamos por metro cuadrado, agarramos el área de una pieza y la dividimos entre un metro. O sea, punto 20 por punto 40, da punto 08, ¿no? Uno entre sí, son 12.5 bloques por metro cuadrado. Pues, calcúlalo. Sí, hay que calcularlo. Hay que calcularlo. Sí, son... Bueno, y eso es, digamos... Para hacer el análisis de un metro cuadrado, tú puedes usar dos procedimientos. Agarrar un metro cuadrado en sí y analizarlo, ¿no? O agarrar un paño y analizar ese total, cuántos bloques llevó, y luego divido el paño del bloque entre el número de metros cuadrados, ¿no? Okay. O sea, las 12 valen. Sí. Depende tú cómo lo analices. Depende de lo que te convenga. Al final, tendrías que llegar al mismo precio. Similares. O similar. Pero no son tan exactos así pero más o menos. Centavo, pero quedan... Porque es un costo que estás analizando. Desde como tú lo veas arriba abajo, debe ser muy similar. Llegas al mismo a un resultado muy parecido. Entonces, y luego hay que analizar la junta, el mortero. Que lleva. Se hace un poco largo, pero para que entiendan todos... Es que parece que es sencillo. Exacto. A veces lo simplificamos mucho. Para simplificarlo... O sea, ¿qué pasa? La primera vez lo tenemos que hacer muy detallado. Por ejemplo, ahorita podemos hablar de muro de bloque y dar el precio sin mayor análisis, ¿no? Pero la primera vez que hacemos algo siempre lo tenemos que analizar con el mayor cuidado posible para que ya lo conozcamos y luego lo podamos aplicar con facilidad. No al revés, ¿no? Empiezo a darlo fácil y cuando lo necesite lo voy a hacer complicado porque a lo mejor ya me metí en muchos problemas. Sí, aquí, por ejemplo, es un análisis para saber cuántos bloques. Luego que sepa cuánto me cuesta cada bloque, lo multiplico para saber el costo del bloque. Sí, ya después ¿Cuánto mortero? Precio de mortero, cemento y calculo. Calculamos el mortero, que el mortero hay que analizar cuánto me cuesta un metro cúbico y cuánto de metro cúbico voy a utilizar. En un metro cuadrado. En un metro cuadrado. Ok. Eso que según el espesor de la junta y... O sea, todo lo puedes calcular a detalle, ¿no? Sí. Pero dicen, no, ponle 15 litros por metro o 20 litros por... Bueno, pónselo, pero si queremos saber cuál es la realidad, exactamente no es un análisis. Porque así como puedes cobrar más, puedes cobrar menos y en un volumen muy grande... Es peligroso. Sí. Por eso son los concursos. Te piden las tarjetas de precios unitarios para checar de dónde llegas a ese precio. De hecho, sí, para eso te lo piden en la construcción de vivienda en serie, ¿no? De las casas que hacen muchas de las... una cosa es lo que dice el análisis, pero si tú te vas a campo y analizas el consumo real, hay diferencias. O sea que aún en esos conceptos que son muy conocidos o muy repetitivos, que tú dirías, no, pues esto ya está súper dominado, ¿no? Pero cuando entras al detalle sí ves diferencias. Que de hecho fue un alumno de la maestría, hizo un estudio de los consumos reales de materiales en una vivienda. Y pues nos daban cosas diferentes. No nos extrañaron, ¿no? Porque eso es esperado. Pero sí te dicen que realmente... Después de hacer el precio, hay que checar, como dice, hay que checarlo en la obra que esté dando, ¿no? Porque una pequeña diferencia que haya y entonces empiezas a tener pérdidas. Por ejemplo, si tu mortero, que tú dices que era 1.27, lo varías y lo haces 1.34, que porque es el que al albañil le gusta hacer, ¿no? Ya lo cambiaste tus proporciones. ¿Cómo te va a impactar? Puede ser que sea favorable, pero también puede ser que sea desfavorable. Sí. Y luego tú tienes programas de surtimiento de materiales que ya no van a coincidir, ¿no? Entonces te puedes quedar sin material y está esperando la gente y es pérdida. O sea, todo esto que parece muy sencillo, a fin de cuentas... Impacta. O sea, todo, como dijiste hace un rato, todo está relacionado, ¿no? Sí. O sea, todo lo de la obra está relacionado. Bueno, voy a dar por entendido la parte del material. Ok, sí, perfecto. Como que ya tenemos la parte del material dominada y sacamos nuestros materiales y está perfecto, ya lo analizamos, ¿no? Pasamos a la siguiente, que es mano de obra. En la actividad de muro de bloque, ¿cómo analizaríamos eso? Bueno, igual acá depende de cómo tu empresa
tenga la mano de obra, o sea, ¿cuál forma de contratación uses con la mano de obra? Tú puedes tener trabajadores, esos trabajadores están a sueldo, ¿sí? Entonces, si tú los llevas a la obra, tú tienes un rendimiento esperado de esos trabajadores. Lógicamente, ¿cuánto cuesta? Pues divides el sueldo diario entre el rendimiento y te da un precio. Vamos a definir rendimiento en mano de obra. El rendimiento en mano de obra es el avance que tienen por día, por jornada. O sea, ¿cuánto de muro de bloque pueden hacer por día, no? Por 8 horas, que es la jornada por 8 horas normal. de jornada. Ok. Entonces, digamos 10, 12 metros cuadrados, ¿no? Es variable según el trabajador. Pero vamos a ver que usamos 10 metros cuadrados. Entonces, si ganan 1,000 pesos en la cuadrilla, ¿no? Entre 10 metros cuadrados me da 100 pesos el metro cuadrado de muro de bloque. Esto si tus trabajadores están a sueldo. Ahora, no es muy común que estén a sueldo también para clarificar. Normalmente contratamos y nos cobran por destajo. Entonces, por destajo es un precio que me da el albañil o el contratista por hacer un metro cuadrado de bloque. Ahí no tiene nada que ver el rendimiento. Ahí sí. Lo metes en tu tarjeta lo que te cobra el valor. O sea, lo podemos poder convertir en rendimiento, pero a mí lo que me interesa es que ese costo de mano de obra sea lo que puse en el destajo. Okay. O sea, lo que me dice de destajo. Yo te voy a cobrar, por ejemplo, me dice 80 pesos. Ok, tengo que poner 80 pesos. No sé cuánto va a ser ni qué, pero son 80 pesos, ¿no? Como un comentario personal, ¿qué es lo que le conviene más a los constructores? ¿El destajo o la mano de obra? ¿O cuál es la diferencia? ¿Por qué elegiría uno u otro? Tienen sus ventajas. Cada una de las formas de contratación tienen ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, el problema de la construcción es que es una actividad que no es continua. O sea, tienes trabajo y luego no tienes trabajo. O sea, hay periodos con mucho trabajo, con poco trabajo y sin trabajo, ¿no? Los trabajos también cambian, o sea, tus especialidades van a cambiar. Entonces, el tener a sueldo a un cierto tipo de trabajadores te implica unos costos, aunque no estén trabajando, tú les tienes que seguir pagando. Entonces, eso puede hacer que se incremente tu costo. Eso es por el lado de la desventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que al ser tus trabajadores, tú tienes mayor control sobre ellos. O sea, puedes tener mejor calidad, más rendimiento, el tiempo, que también es importante. Sabes en cuánto tiempo van a terminar, con seguridad, porque en el destajo, no, pues que no vinieron 2 días porque era la fiesta del pueblo, ¿no? Problema de ellos. Sí. O sea, tú te metes en el problema, ellos no tienen ningún problema, ¿no? Entonces, esas son las ventajas de tenerlo a sueldo. El destajo, ¿cuáles son las ventajas del destajo? Que es como un proveedor más. En el momento que lo quieres, tú lo pides y te hace el trabajo. ¿Cuál sería la principal desventaja, no? Al no ser tu trabajador, tú no tienes tanto control sobre ellos. Entonces, puede ser que la calidad requiera mayor supervisión para que tú logres una cierta calidad. Y la otra, pues sí hay una cierta, bueno, como yo lo veo, ¿no? A que los costos sean un poquito más altos. Con destajos. Con destajo. O sea, a fin de cuentas, tal vez el sueldo te salga más caro porque tienes que mantener al trabajador, aun cuando no haya trabajo. En teoría, deberías tener como que más calidad en tus trabajos, como se lo menciona, ¿no? Sí. Deberían salir mejor. Sí. Ok. Sí, o sea, pero pues según, o sea, hay que adaptarlo a la empresa, ¿no? Al momento, a la obra también, y usar la que sea. Pero sí es importante, si tú vas a pagar por destajo, es como una investigación de mercado, así como averiguas cuánto cuestan tus materiales, igual cuánto cuesta tu mano de obra, y con varios proveedores de mano de obra. Y actualizar tu tarjeta dependiendo de lo que te cobren. Dependiendo de lo que te cobren, tienes que ver que tu tarjeta esté actualizada. Ok, correcto. Esa sería la mano de obra. ¿Cómo pondríamos el rendimiento? Bueno, ya dijimos aquí que son en 8 horas. Es que yo quiero llegar al análisis que ponemos en las tarjetas. Bueno, el análisis es, por ejemplo, en una jornada hacen 12 metros, o 10 metros, como quedamos. Entonces, 1 entre 10, punto 10 es lo que ponemos en el rendimiento. Si hacen 12 metros porque está más fácil, o hay más volumen, o es barda, o es muy sencillo, pues 1 entre 12, punto 083. Que en teoría es lo que hace en una jornada, los albañiles. El avance tampoco es tan directo, ¿eh? O sea, porque hay jornadas que te van a hacer 15 metros y hay jornadas que te van a hacer 8 metros y hay unas que te van... O sea, es variable el rendimiento, pero si tú lo promedias, por ejemplo, en la semana, te va a dar aproximadamente eso. Ok. Entonces ya tenemos el material y mano de obra.
Bueno, no lo estoy poniendo porque es tardado hacer un análisis, pero hay que ponerle precios. Supongamos, no le puse, pero le voy a poner del material 15 pesos. Ya analicé y me dio 15 pesos. Bueno, el block vale como 10 pesos por 10 me dio 12.5, son 120. 125. 125 pesos de block. Vamos a ver que sea 125. La mano de obra. 10% de mortero, 12.50. Ok, mortero. La mano de obra, bueno, por ejemplo, mi albañil me cobra a mí 4.200 la semana. Su día está como en 700 pesos. ¿Cuánto está? 4.200 entre 6, 700. 700. Y el ayudante. Más ayudante. Vamos a hacer que rápido, que no vaya a confundirme. Luego me funan que me estoy confundiendo. Me confundí en un video y me están criticando. Ok, 4.200 entre 6, 700. El ayudante me cobra 2.700. 2.700 entre 6, 450 más 700. 1.150 el día. Eso es lo que te cobran. Uh-huh. Pero tú tienes otros costos de la mano de obra. O sea, que esos costos deben ser como el 30% más. 1.150. Ese 30%. Esos 1.050. 1.150 es mi costo directo de ellos, ¿no? Es el costo que le das al trabajador. Ajá. Pero tú tienes que pagar una seguridad. Ah, ok, sí. Que eso es como el 35%, Ya. 30-35%. O sea, porque ese es un costo para ti también. Sí. O sea, no lo das inmediatamente. Ok, 1.495. Ándale. Entre 10, que quedamos que eran 10 metros por hora, ¿no? 149.5. Sí. Ok, y vean aquí, o sea, este precio de 149.5 es muy real a lo que se cobra actualmente en el mercado. Depende. Es que tus sueldos son reales. Sí, exactamente. Pero para que vean, o sea, Analizándolo. ese es un mensaje para los que tienen gente a sueldo. Si en tu análisis tienes 150 y tú le pagas lo que acabo de decir a tus albañiles, eso, mínimo tienen que hacer 10 metros diarios. Entonces, si no quieren llevar su obra a la quiebra porque se metieron estos precios en su tarjeta, tienen que estar atrás de ellos que hagan 10. Bueno, no 10, deberían. Bueno, no, porque en tu después le vas a poner tu utilidad. Sí. Si haces el análisis. Sí. Pero si no haces el análisis y tú solamente tienes este precio que son 150 y esos precios, trata que tu albañil haga un poquito más para que no vayas a quebrar. Que es la idea, ¿no? Maquinaria. Si hubiera maquinaria, por ejemplo, vamos a ver que el mortero se hace con una revolvedora pequeña, ¿no? Ok. Entonces sacamos cuánto cuesta la revolvedora. Por día, ¿cuánto me rentaría una revolvedora para hacer mortero? Como 600. 600 pesos. ¿Cuántos metros cúbicos hace de mortero? Vamos a ver que haga 4 metros cúbicos. Ok. Eso usa... ¿Cuántos litros le pusimos? 15 litros. A ver, ¿cómo está? Divides... Si hace 4 metros cúbicos son 4.000 litros. Ok. 15 entre 4.000 te va a dar un porcentaje. 15 entre 4.000. .00375. Multiplícalo por los 600 que te cuesta al día una revolvedora. Es un ejemplo, ¿no? De hecho, Sí. no usamos revolvedora, pero... 2.25 pesos. O sea, hay algunos valores que pueden parecer pequeños en un metro. En un metro. Pero cuando es 1.000 metros, ya son... Impacta. Claro. Sí. Entonces, por eso es importante considerarlo. Pero sí está padre este ejercicio porque se darán cuenta de que todo se cobra. Todo se cuesta. cobra. Todo cuesta y todo hay que pagarlo, entonces hay que cobrarlo. Herramienta. Muchos dirán que la herramienta no se cobraría, pero sí es un... Sí, hay una herramienta. De hecho, sobre todo cuando son nuestros trabajadores, pues queremos que tengan buena herramienta. Entonces les vamos a proporcionar niveles y cosas. Hay un dato estipulado, un porcentaje, ¿no? El porcentaje normal que utilizamos es el 3%. 3%. Pero si tú lo quieres saber, agarras una obra, toda la herramienta que compres para esa obra, te va a dar un costo al final, la sumas y la divides entre el total de la obra y te da entre el total de la mano de obra, ¿no? Porque es un porcentaje de la mano de obra. El 3% es el 3% de la mano de obra. De la mano de obra. Si la mano de obra me dio 149, ¿no? 149, ok. 149 por .03, 4.47. Ok. ¿Hay algún dato más que tenemos que sumar? De costo directo sería todo. Ok, son 4.47 más
2.25 más 149.5 más 125 más 12.5. 293.72. 293.72 es mi costo directo. Costo directo. Es lo que me cuesta a mí, como constructor, ejecutar ese trabajo. Es lo que el costo del trabajo en sí. O sea, exactamente. El costo completo hay que considerar los indirectos. Indirectos. Si yo no tengo calculado mi indirecto como tal, ¿hay un porcentaje que se utilice normalmente? Hay un porcentaje, hay porcentajes. Acá sí tus gastos están en función de la cantidad de obra que haces. O sea, mientras más obra hagas, menos porcentaje de indirectos tienes. El porcentaje va más o menos puede variar entre un 20 y un 10%. Entre de oficina y de campo, ¿no? De la empresa más grande, como hace más obra, o sea, sus recursos los distribuye entre más. No le impacta tanto, reparte el indirecto. Reparte el indirecto. Para una chica, el indirecto es mayor. Mientras más pequeña sea y el trabajo sea más específico, es más. Mínimo le podemos poner un 20%, ¿no? Del costo directo. Del costo directo. Ok, por punto 2. Son 58.77. ¿Qué más sería? Mi utilidad. Ese es mi costo de actividad, ¿no? Sí. Más 293.72. Me está costando 352.46. 352.46. Mi costo total. Ya. Sí. Y aquí le voy a poner lo que quiero ganar. Ajá. Vamos, ¿cuánto considera que es un valor normal? Normal. Pues siempre hablamos del 10%. Mínimo. ¿Y le ponemos 10% ahorita? Sí. Ok. Por 1.1. 387. Igual acá depende mucho de cuánto dinero tienes invertido en la empresa. O sea, en tus instalaciones, en lo que en el dinero que tienes fijo allá, que en lo que tú invertiste para hacer la empresa. Okay. Eso poco a poco se va. Empiezas con una pequeña empresa y luego va aumentando cada año, ¿no? Y la cantidad de obra que hagas, igual. Si haces poca obra, pues tienes que cobrar mucho para recuperar ese dinero que tienes invertido. Ok. 387.71. Así que si alguien... Esos son precios de Mérida, ¿eh? Si alguno de Mérida está viendo que alguien le está cobrando por allá, no sé, 250 pesos, está peligroso. No sale. No sale. Hasta los mismos albañiles que se den cuenta cuánto cobrar porque están regalando su chamba. No sales. Este ejercicio está muy interesante, ingeniero. Vamos a seguir avanzando porque ya estamos llegando a la última recta final. Después de todo esto del análisis de costos, es un poco engorroso la mano, ¿no? Ya se dio cuenta cuánto tiempo nos está llevando. Para eso existen herramientas, software. Y llegamos a algo por lo cual yo mencioné al principio del podcast que usted es famoso en la región. ¿Me puede platicar un poquito de eso? Bueno, cuando yo salí de la facultad, cuando yo estudié desde que estudié en la facultad me interesó mucho el área de programación de computadoras. Y a partir de allá empecé a hacer pequeños programas. Cuando yo empiezo a trabajar no teníamos programas de computadora para hacer precios unitarios. Y pues el precio unitario es una tarea para todos, ¿no? Básicamente cuando recién salimos es un área muy socorrida, ¿no? Entonces en la empresa donde yo ingresé, el dueño era tenía ideas así de avanzadas, ¿no? Y adquirió una computadora y empezamos a trabajar y empezamos a investigar y hicimos un programa de precios unitarios. Era visionario. Era maestro del tecnológico. Ok. Era maestro del tecnológico. Estudió en la facultad, pero era maestro del tecnológico. Y a partir de allá me atrajo mucho esa rama de la programación. Y yo salí en el 82, había empezado a trabajar en el 80. En el 90, también trabajando en la facultad como maestro, trato de hacer un programa para que mis alumnos practicaran los costos. Y empiezo a hacer algunos intentos y hago un pequeño programa con lo básico, ¿no? No era para hacer concurso ni nada, con lo básico.
Pero algunos compañeros lo ven y me dicen, oye, está bueno ese programa, ¿por qué no te animas y haces algo? Desarrollas algo para afuera, me dicen. Y así sin pensarlo mucho anda uno allá con la energía, ¿no? De recién titulado, recién egresado y todo. Y desarrollo un programa de precios unitarios que se llama el 5 de MS2. ¿Qué edad tenía usted ahí? Mande. ¿Qué edad tenía usted? Fue en el 90, tenía 31 años. 31 años. Ok. Bueno, eso también se dio porque se juntó con que trabajé en la Secretaría de Obras Públicas. Estuve estaba relacionado con costos, pero éramos informática en general. Y allá hacían estimaciones. Entonces, necesitaban un programa de estimaciones para que cobren todos los contratistas. Y con todo lo que yo ya sabía, pude elaborar un programa de estimaciones para que ellos metan sus estimaciones y no haya problemas de cálculo ni nada, ¿no? Fue muy efectivo. Pero si ya tenían la estimación, pues necesitabas hacer el presupuesto. Entonces ahí se juntaron las dos cosas. Y a partir de allá, pues empezó así con... Alguien me dijo, no, oye, que tienes un programa de precios unitarios. Sí, ahorita lo uso en la facultad, nada más. Lo quiero utilizar. Se lo instalé. A un particular. Y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y de allá... Empezó a venderlo. Empecé a venderlo. Y me salgo de la Secretaría de Obras Públicas y empiezo medio tiempo trabajaba en el programa y medio tiempo daba clase en la facultad. Y ese programa se volvió muy, muy, muy conocido, muy popular. O sea, habían algunos programas, estaban entrando algunos programas en ese entonces, pero cuando empieza a salir el 5, digamos que era el 80-90% de los consultores usaban el programa, ¿no? ¿Qué nos podría describir por qué utilizarías un programa de costos? ¿Qué hace el programa de costos? Bueno, este programa de costos empezó haciendo básicamente lo que es el presupuesto, ¿no? Okay. O sea, llegar a un presupuesto. Pero realmente los concursos en ese entonces eran muy sencillos, no te pedían muchos documentos. O sea, básicamente el presupuesto y los precios unitarios eran lo más importante. Pero luego se va complicando con las nuevas necesidades de los concursos. Y hay programas, hay reportes, hay financiamientos. Entonces, una de las cosas que tenía el 5 era que cualquier cosa nueva que pidieran las dependencias, se lo programábamos. Había una persona que trabajaba conmigo, que es más conocido que yo, que se llama Juan Cam. Okay. Y él trabajaba conmigo y entre los dos, ¿no? Yo le decía cómo hacerlo y él se encargaba de hacer todo. Entonces, lo que hacíamos era que las necesidades que tenían los que participaban en los concursos las tratamos de resolver. O sea, que ellos no tuvieran prácticamente que hacer nada a mano, ¿no? Todo en tiempo real se hacían las correcciones. Todo lo que hicieran, al final casi se imprimía todo el paquete. O sea, excepto las cosas así de contables y cosas, documentos de currículum de la empresa. Pero todo lo demás lo hacía. Y lo modificamos. O sea, era un programa que estaba continuamente actualizándose, ¿no? Una dependencia cambiaba algo, se los cambiábamos. Entonces, eso funcionó del 90 hasta el 2000 más o menos. Okay. Solo el 5 MS2. Bueno, esa fue una parte de los concursos. Y luego empezamos con lo que es... Bueno, ya tenemos la obra. Ahora, ¿cómo administramos la obra? O sea, ¿cómo sabemos que lo que nosotros presupuestamos es lo que se está erogando en la obra? Entonces, le agregamos al 5 toda una parte que se llama el control de obra. Que parte de tus presupuestos, ya que tienes tus presupuestos, saca tus explosiones de materiales. Y esa es la base para que tú compres material, mandes material a la obra, uses material en la obra y luego te compara, ¿no? Conforme va avanzando la obra, cuánto ya compraste, cuánto ya gastaste, cuánto ya utilizaste. Y te da un estado de cuenta que te dice, presupuestaste tanto, ya gastaste tanto hasta la fecha, tienes tal saldo, ¿no? Y tú podías comparar con tus avances si va bien, ¿no? Si habías hecho el 50% y ya gastaste el 70%, entonces ahí va mal la cosa, ¿no? Okay. Y esto más que nada, la parte de control, como que tiene un efecto psicológico, ¿no? Cuando tú no tienes control, tú mandas material a la obra y no sabes dónde acaba realmente, o sea, porque ya sabes, ¿no? Alguien se lleva, que quedó medio saco por allá, se lo lleva, que un saco que nadie sabía de quién era, se lo lleva. Cuando ya tienes un control, ya lo piensan antes de hacerlo, porque saben que
Cuando tú hagas tus cortes te vas a dar cuenta que el material está faltando. Este piso lleva 10 cementos. Sí, 10 cementos sí, lleva. sí, Okay. Bueno, eso mucho en lo que son vivienda, así en fraccionamientos grandes, ¿no? Un volumen grande de Volúmenes materiales. grandes de materiales. Claro. Entonces sí, como te digo, es más efecto. Realmente el control tiene muchas fases también, ¿no? Entonces tienes que checar, tienes que ver qué es lo que haces, tienes que hacer un pronóstico de qué va a pasar y tienes que tomar decisiones para corregirlo, ¿no? Aún sin aplicar todas las fases, el hacer el seguimiento de cómo está costando te beneficia, porque evita esas fugas y te da a ti, más o menos estás viendo cómo va, ¿no? Si no estás gastando de más. Entonces todo eso, esa fue la segunda parte que tuvo El MC2. el MC2, Ok. que no tuvieron los otros. Yo no logré utilizarlo. O sea, te llegaba reportes para imprimir y todo, ¿no? Del presupuesto, todos los reportes. También tenía una parte que tampoco se usa mucho, que es hacer la ruta crítica. O sea, te podías agarrar tus actividades, o sea, no sé si la ruta crítica tienes que unir qué actividad sigue, hacer una secuencia para que te dé los tiempos y te dice qué actividades quedan en la ruta crítica. Uh-huh. Eso más fue más académico que... Pero lo lograron hacer. Lo tiene el 5 de MS2. O sea, tú puedes poner las relaciones, como más o menos, no sé si has visto el proyecto. No lo he utilizado. En el proyecto puedes poner de qué actividad está relacionada y te hace la... Claro, el proyecto es más gráfico. El 5 es más en resultados numéricos, en tablas y todo. Pero te da la ruta crítica también. Bueno, ya llegamos a parte de la historia del 5 como tal. Y posteriormente salió otro programa, que es el que yo utilicé en la universidad, que es el 5 Wi-Fi. ¿Cómo brincan o por qué deciden brincar de un programa a otro? Bueno, ya realmente ese programa pues traía la tecnología del MS2, ni siquiera del Windows, ¿no? El Windows sale en el 97, que es el Windows 97, o antes creo, 93, 94, ya con ventanitas y todo, muy rudimentario, pero ya tenía las ventanitas. Sin embargo, el 5 pues corrió como 10 años sin ser Windows. Y en el año 2000, más o menos, bueno, desde antes, ¿no? Pues estamos en el medio, nos damos cuenta de que los otros programas ya empiezan a venir en Windows. Y empieza la idea de migrar, ¿no? De migrar el programa, migrarlo a la plataforma. ¿Por un tema de interfaz? ¿O por qué? Pues lo que pasa es que, bueno, a la larga ya viste, ahorita no corre el MS2 en el Windows 11, por ejemplo. Hay que usar unos emuladores. Ya. Entonces, a la larga, todas esas tecnologías hacen que tengas que cambiar. Empiezan a quedar obsoletas, ¿no? Sí. Entonces, yo estaba en la facultad y le propongo al director que estaba en ese entonces que se desarrollara en la facultad, o sea, bajo la facultad toda la tecnología se quedara para la facultad, ¿no? Que así está ahora. Entonces, con otro maestro que está en la facultad, Nicolás, él es el que... Nicolás era muy, muy abusado para la programación también. Había hecho bastantes programas. Y hablo con él y le voy dando las ideas. O sea, yo básicamente fue el que... pues le di las pautas, ¿no? Las normas, pero no me metí mucho a programar en ese programa en particular. En el MS2, como digamos que el 80% de la programación yo la hice, ¿no? O sea, el código del programa. Okay. En el de Windows no. Hice la parte de diseño, la conceptual, lo que debía tener, cómo funcionar y todo, pero no programé, no me metí a hacer líneas. Revisaba y todo, ¿no? Pero no. ¿Por qué no entró usted a esa parte? Porque pues ya estaba en las actividades de docencia, ¿no? De la maestría y... Sí, lleva muchas horas. Sí, me imagino, la programación. ¿El programa del 5 Wi-Fi fue enfocado nada más académico o también se vendió a particulares? No, se vendió bastante a particulares. O sea, de hecho muchos los adquirieron. ¿El desarrollo de ese programa ya no es limitado? ¿Qué no te ofrece el 5 que el MC2? Bueno, el del Wi-Fi solo tiene la parte de presupuestos y una parte para cobrar la obra que se llaman estimaciones, pero no tiene lo que es el control, no tiene la ruta crítica,
También teníamos en el 5 una parte para las escalatorias, cuando suben los materiales y tú quieres cobrar esa diferencia. Ok. O sea, todos esos módulos no los llegamos a desarrollar con el Wi-Fi. Ok. Y posterior a eso, digo, actualmente, que fue por la parte que yo ¿no? llegué a usted, actualmente está desarrollando usted un programa nuevo, ¿no? Sí, el último proyecto. Bueno, yo me retiro de la facultad en el 2013. Y mi hijo estudió ingeniería de software. Entonces, entre él, que tenía inquietud de hacer algo por su cuenta, ¿no? Ahorita trabaja en una empresa y se dedica también a eso. Le dije, ¿por qué no intentamos hacer algo? Yo siempre he tenido la idea de tenerlo en Windows, ¿no? Y pues le dije, tú en la parte de programación y yo te doy toda la información y lo hacemos. Y así empezó. Él hizo una buena parte del programa. Tiene más herramientas que yo desde ese punto de vista de programación. Y empezamos a hacerlo, pero ya tiene... en el 2015 sacamos la primera versión del Fénix. Ok, el programa se llama Fénix. Fénix. Me llama la atención porque es un programa que se utiliza a nivel en línea. Sí, es un programa en la nube. No es un instalador como los demás programas, ¿no? Sí, esa es una de las características, que no tienes que descargarlo, lo puedes abrir desde cualquier computadora, lo hemos usado en el celular. También, es un navegador, ¿no? Es un navegador, cualquiera que tenga navegador puedes correrlo. Entonces es una de las ventajas que tiene. Puede correr en una computadora de escritorio instalándolo adecuadamente, pero nosotros lo tenemos en la nube. O sea, pagamos un servicio en la nube y tenemos unos servidores allá para la base de datos y para el programa que está corriendo continuamente a las 24 horas, a cualquier hora que tú entres, te conectas. ¿Qué te ofrece ese programa? El Fénix, ¿por qué un usuario intentaría pasarse al Fénix? Tratamos de aprovechar todas las experiencias o toda la experiencia de los programas anteriores, tanto del 5 de MS2 como del de Windows, y aprovechar las nuevas tecnologías de programación y más que nada de presentación, ¿no? Tratamos de hacerlo muy amigable. O sea, por ejemplo, no sé, hay quienes dicen, para usar el Opus necesitas, bueno, vamos a hacer la comparación. Necesitas un curso de 20 horas para el nivel básico, ¿no? Ok. Y otras 20 horas para que te vuelas más o menos. Y yo lo que siento, ¿no? Que si tú entras con curiosidad al Fénix, tú solo puedes aprender a utilizarlo. O sea, es muy, muy sencillo. O sea, sí hay unas ciertas cosas que pues, no te vas a imaginar dónde están, pero si te lo muestro en 4 horas, tú ya puedes hacerlo. No necesitas saber tanto de computadoras, sino saber de la materia, o sea, de costos, de lo que quieres hacer. Y tiene cosas muy, digamos, diferente, ¿no? De manejar la información. Tiene muchas cosas, hay muchos parámetros que nosotros utilizamos que son repetitivos. Entonces lo que tratamos de hacer en el Fénix es dejárselos ya fijos, o sea, que tú no tengas que poner casi nada. O sea, cuando tú entras, si lo vas a usar de manera tradicional, solo da los datos importantes y lo demás se los calcula. Por ejemplo, en el factor de salario real, ¿no? Que digamos que es complejo, que tienes que poner los días, cuántos días se trabajan, no se trabajan. O sea, si tú abres el de Fénix, ya tiene todo. O sea, le cambiaría algo nada más si yo sé que hay que cambiarle algo, pero si lo dejo como está, me va a dar un valor, ¿no? Todos mis factores de herramienta, de equipo de seguridad, ya vienen definidos con los que usamos normalmente. O sea, mis formatos, o sea, todo lo tratamos de hacer que todo lo que usamos, que no es necesario que tú le muevas, ya está ya puesto, ¿no? No quiere decir que no sepas qué es. No, claro, tienes que tener conocimiento para poder utilizar la herramienta. Para utilizarla, pero sí que te facilite el usarla. Y tiene, por ejemplo, funciones para importar información de Excel. O sea, tú puedes pasar, tienes tu lista de materias de Excel, lo puedes pasar allá. El presupuesto, a veces dan a ti el catálogo del presupuesto en Excel. Ese tú lo puedes cargar directamente a la hoja de Excel, lo puedes meter allá y ya luego hace las correspondientes. O sea, un trabajo sencillo para ya tener tu presupuesto. Yo creo que muchos de los usuarios actuales, no usuarios, estudiantes, y hablo por mí también, yo utilizo el 5 Wi-Fi.
para hacer mis presupuestos y todo ese rollo. Aprendí a usar Opus, pero no me metí mucho en el Opus. Y entré a la interfaz del Phoenix y es muy amigable y muy parecida al 5. Yo creo que la transición entre el 5 Wi-Fi y el Phoenix debe ser relativamente rápida. Problema. Sí, de hecho, platicamos con los colegas, ¿no? Por ejemplo, ahorita te comentaba que de un curso que casi todos han usado 5, ¿no? Y me dicen, no, pues sí se parece, o sea, es muy similar. Es muy similar. Para que muchos les gusta el MS2 y pues seguirán con eso, pero sí es similar, ¿no? Sí es muy parecido. ¿Cómo pueden acceder al Phoenix? ¿Cómo es una membresía? ¿Lo compran? ¿Cómo es el manejo? Bueno, el Phoenix está funcionando como por membresías, o sea, por tiempo. O sea, tú lo puedes contratar desde un mes. O sea, mes es el periodo mínimo de tiempo, ¿no? Entonces tú lo contratas un mes, haces tu presupuesto y ya. Puedes dejar de utilizarlo un tiempo. Cuando regreses a utilizarlo, vuelves a pagar y lo vuelves a utilizar. O sea, queda latente tu información allá para que la puedas seguir utilizando. Si lo vas a utilizar mucho, pues puedes pagar 6 meses, un año, que es un poquito más barato en este caso. ¿Le gustaría mencionar en este momento costos o no le gustaría mencionarlos? Pues ahorita estamos manejando, por ejemplo, para la licencia mensual, estamos manejando 300 pesos. 1,500 para la de 6 meses y 2,700 para la de un año. Hay una página que se llama phoenix.com, okay, donde está la información del programa, hay unos videitos allá, o sea, como una página de para que tú te informes de lo tutoriales que tiene. Sí. Hay unos tutoriales y además el programa, tú te puedes registrar como usuario o sea, gratuitamente un tiempo, digamos, creo que tiene 15 días con si quieres lo extiendes 15 días más, en que tú puedes probar el programa sin ningún compromiso, se lo dejas de usar. Okay. Hemos tenido bastantes usuarios que lo prueban, o sea, cuando menos, no tantos que lo compren, pero sí muchos que lo prueban. Yo entré a probarlo, lo que le estaba platicando hace un rato, el proceso de por qué me rehúso a veces a el cambio por el que estoy trabajando, es una capacitación que tengo que invertir tiempo y eso es lo que me cuesta un poco de trabajo, y el hacer que la interfaz sea muy similar, tal vez el tiempo lo disminuya y sí probablemente pueda yo llegar a cambiarme a un programa de ese estilo, y sobre todo que es muy similar, o sea, realmente la parte de cómo hacer presupuestos, digo, les invito a ustedes que entren en la página del Phoenix, lo vamos a dejar en el link, toda la información del Phoenix, y que hagan un presupuesto y que lo comparen con el programa que utilizan y vean que sí es muy fácil llegar a un presupuesto y utilizar el programa. Hay unos videos donde te dicen cómo hacer un presupuesto. Tenemos una cuenta que se llama Demo, que tiene bases. Lo difícil del programa de precio unitario, de un programa de precio unitario, es poner la información, ¿no? Las listas de materiales, los trabajadores, la maquinaria. Eso que nos lleva tiempo. Entonces tenemos una cuenta que se llama Demo, donde tú entras y ya tienes las bases cargadas. Entonces tú puedes hacer el presupuesto rápidamente, porque el presupuesto solo es poner escoger los conceptos y poner la cantidad, ¿no? Y ya te da el precio. Ya tiene como unos análisis previos. Sí, ya tiene análisis esa cuenta. Y pudieran, o sea, sí se pueden crear nuevos conceptos ahí y todo. Sí, todo normal. Está funcional Total. esa cuenta. Hay otro, ¿qué más te iba a decir? Se me fue acá Me estaba mencionando hace un ratito, no sé si eso iba a decir ahorita, que me interesó mucho, que usted estaba viendo un capítulo anterior. ¿Eso quería decir ahorita, no? Antes. Por ejemplo, la información de MS2 o de Wi-Fi se puede pasar la base de datos. La base de datos. A la cargas ahí. La carga. Ya sé que te iba a decir, lo de los precios. En casi todos los programas tenemos que cuando tú quieres hacer otros precios, como que creas otra base de datos con los precios unitarios con precios diferentes. Ajá. De materiales. O sea, duplicas tus bases de datos. O sea, depende en dónde vas a presupuestar. Dónde vas a presupuestar y con el paso del tiempo van cambiando. Okay. En el Phoenix una diferencia es que tú no tienes que cambiar todo, solo haces listas de precios. O sea, solo los precios de materiales actualizas y eso ya se refleja en tus análisis
sin necesidad de que duplique los análisis. O sea, no duplicas toda la base de datos para tener precios nuevos. Porque en teoría no deberías solo actualizar los solo precios. haces una nueva lista de precios. Entonces en el FENIX tú tienes tus listas de precios y tú escoges qué lista de precios vas a utilizar en el presupuesto. Entonces eso es más eficiente, o sea, es muy eficiente porque no multiplicas tu información, sino simplemente aumentas listas de precios. Y tengo una duda, igual, si ustedes actualizan un tabulador de precios, o eso totalmente queda en parte del usuario. No lo hemos hecho, pero tenemos hay una asociación de ingenieros de costos en Yucatán, de reciente creación, que tiene la intención de subir esa información, o sea, hacer catálogos de precios y actualizar sus precios unitarios. Pero nosotros no. No, pues eso queda de parte del usuario, ¿no? Sí, hay algunas empresas que sí dan ese servicio. Me interesó mucho que, como es un programa que está en línea, pues la actualización constante y todo eso que me platica que lo hacían con el MS2. Me contó usted que también la andan haciendo. El programa sigue creciendo y van a seguir avanzando para que el programa se vaya teniendo más funciones, módulos. Exactamente, sí, módulos. Sí, la idea es cuando menos dejarlo como el MS2. O sea, que tenga todas las funciones. Y algo que me interesó mucho y que me estaba diciendo, que es lo que estaba diciendo ahorita. Eso sí. Yo estoy muy casado con el tema de que lo que dijo el ingeniero Mijail, de que todas las ingenierías se mezclen en un solo proyecto. Y no solo a nivel como arquitectónico y de ingenierías estructural, hidráulica, eléctrica. Todo esto, igual la ingeniería de costos es parte del proyecto. Y el Revit o el BIM, intenta mezclarlo y unir todo en un solo conjunto. Dijo el ingeniero Mijail que estaba trabajando o que le gustaría trabajar en que el Revit te arroja un catálogo de conceptos. Eso sí lo logró hacer y lo tiene él, pero no había logrado que le dé un presupuesto como tal. Me comentó usted que estaba tratando de buscar la manera de hacer lo mismo, ¿no? Sí, eso, o sea, ¿qué es lo que queremos hacer, no? En el Revit tú pones una serie tu modelo está compuesto de una serie de elementos. El nivel de detalle de tus elementos, pues depende del nivel de detalle que tú quieras. O sea, si tú quieres hacer un presupuesto detallado, lógicamente el Revit te va a reflejar todos los elementos, ¿no? Si tú pones el muro nada más, pues vas a poder extraer un concepto, que sería el muro, con acabados, o sea, como lo quieras, pero solo un concepto. Entonces, si tú pones el muro y aparte le pones el acabado y aparte le pones la pintura, pues ya tienes 3 conceptos almacenados en el Revit. ¿Cómo lo vas a hacer? Depende de tú cómo lo quieres hacer, ¿sí? Bueno, es el nivel de detalle del Revit. Como decía, si el nivel de detalle que tú le haces es como lo construyes, o sea, en el Revit haces el modelo tal como lo vas a construir, quiere decir que cada elemento construible es un elemento de Revit. Entonces, si tú extraes todo eso, vas a tener una información de cada uno de los elementos construibles. Ahora, eso se puede hacer bueno, ya lo hacemos, ¿no? Se puede hacer, estamos haciendo ahorita, que si nosotros a cada elemento de Revit le ponemos la información que va a requerir en el presupuesto. O sea, ¿qué es lo que requiere en el presupuesto? Que identifiquemos qué elemento es. ¿Cómo lo identificamos? Pues puede ser con un nombre o puede ser con una clave. Lo ideal sería con una clave porque es más corta, ¿no? Por ejemplo, la cadena, pues que es cadena CAD-01, CAD-02, MUR-01. Con esa información que tengas, básicamente con esa información que tengas, que tú le alimentes al Revit al momento de hacer el modelo, se puede extraer esa información y en el Fénix nosotros agarramos el archivo de toda la base de datos del Revit. Hay unos exportadores, dice exportar a base de datos. Okay. Lo exportamos, en el Fénix entramos y le decimos agarra esa base de datos que salió de Revit y genérame créame el presupuesto que tú encuentres allá. Entonces, ¿qué hace? De todo eso que salió, ve qué elementos tienen las claves, ¿no? Hace las sumatorias de todos y te pone. La cadena 01 tiene tantos metros lineales. El muro 02 tiene tantos metros. Si le anexase la partida en la que está incluido en el Revit,
Lo separa. O sea, lo va a separar. Partida de cimentación tiene esto, esto y esto. Cada clave con su volumen, clave con su volumen, clave con su volumen. Y en el Fénix tú ya vas a ver el formato del presupuesto. Así sencillo. Bueno, si tú ya tienes las claves y tu base de datos en el Fénix, pues inmediatamente vas a poder hacer el presupuesto. De hecho, eso lo hacemos. O sea, tenemos un ejercicio, tenemos un video, te lo voy a pasar. Donde se ve cómo se hace esto. O sea, muy sencillo, ¿no? Porque la idea es ir conociendo la herramienta. Y con eso ya podríamos tener rápidamente el precio del modelo sin necesidad de hacer el análisis, porque ya está hecho. Ya está hecho en el Fénix. Análisis. El análisis los análisis de precio unitario están en el Fénix. El Revit te va a dar las volumetrías de cada elemento. Si tú unes esto, pues vas a tener tu presupuesto así. Es que ya está impresionante el nivel de detalle que puedes llegar si te enfocas en el proyecto bien hecho. Otra vez, ¿no? Es costo-beneficio. O sea, ¿cuánto me cuesta hacer un proyecto bien detallado? ¿Y cuánto me ahorro? Por un lado, tienes la ventaja de que no va a fallar la volumetría. O sea, porque tu volumetría es lo que dice el modelo. Ok. Y inclusive podemos checar si algún elemento no se identificó en el Revit. Está en Revit, pero no le dije qué era. Entonces me lo va a sacar, me va a decir, estos elementos aún no están identificados. Entonces tienes que regresar a tu modelo, decirle a qué concepto pertenecen y hacerlo. O sea, para que no haya uno perdido por allá, ¿no? Ok. Está interesante eso. Voy a decirle al ingeniero Mijail que se puedan contactar con usted para que puedan llegar a... Claro, puede cruzar esa información. Puede llegar a algo. Él que ya... Lo que pasa es que yo conozco el Revit, pero no lo opero, ¿no? Entonces... Se hace la mancuerna ahí para que se pueda llegar a algo más. Alguien que sea... De hecho, trabajamos con unos arquitectos, con una arquitecta que lo hace, pero ella hace el detalle, pero saca sus tablas en Revit y luego lo capturaba en el presupuesto a mano. Ah, ok. Entonces lo que hicimos es tratar de hacer la interfase para que ella pueda subir su información. Para que pueda subir su información. Pues sí, estaría chévere. Sí, hemos estado trabajando en eso y... Le voy a decir que se cuente con usted y le voy a documentar para que lo subamos. Sí. Bueno, ya me pasé el tiempo, ingeniero. Pero ya para cerrar rápidamente, son unas preguntas rápidas. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas en este tema de costos? Yo creo que el no evaluar las condiciones del proyecto particular, ¿no? Tendemos a tomar que todos nuestros proyectos son iguales, que las condiciones no son importantes a la hora de hacer un presupuesto. Entonces va a ser presupuesto, ok, dámelo y lo hago, ¿no? Sin ponernos a ver a detalle cuáles son las condiciones particulares. Hay muchas condiciones, ¿no? O sea, el terreno, las especificaciones, la mano de obra, la facilidad de accesos, los accesos, el ambiente económico, o sea, mayor demanda, menor demanda. Horarios en el centro, por ejemplo, si solo puedes trabajar en la noche, meter tus revolvedoras o tus camiones en la noche. O sea, entonces, ¿qué es lo que no tomamos en cuenta? Suponiendo que lo demás está bien, ¿no? Suponiendo que el análisis se hizo adecuadamente, el no ver las condiciones particulares del proyecto. Estamos acostumbrados a unos proyectos muy sencillos, tradicionales, típicos, y nos vamos con la finta, ¿no? Entonces, cuando hay algo diferente, no lo tomamos en cuenta y ahí es donde viene el problema. Ok. ¿Qué podría hacer una persona para optimizar sus costos? ¿Cuáles son los factores que podrían influenciar el optimizar costos? Si partimos de que tenemos un buen análisis, o sea, realmente esto es, el costo en sí tiene unas cosas que no le podemos quitar, ¿no? O sea, tiene unos elementos, digamos, que están fijos ahí, como hablamos del metro del muro, ¿no? Los materiales, pues es difícil que pongamos 10 bloques, ¿no? Tenemos que poner 12 bloques, 12.5 o algo así. Ahora, ¿qué es lo que nos queda que sí se puede hacer? La productividad de la mano de obra. Entonces, ese es el único elemento realmente en el que podemos modificarlo para que tengamos un mejor precio. Ya sea para que demos un precio más barato, para que tengamos una mejor utilidad para nosotros.
Y el estudio de la mano de obra es una cosa importante, porque así de entrada, el mayor rendimiento de la mano de obra es el 70%, ¿no? O sea que hay un 30% perdido, ¿no? Pero aún de ese 70% hay algunos conceptos en los que los trabajos en sí de hacer algo se reducen al 15 o al 20%. El otro son actividades que no avanzan el trabajo, pero que son necesarias para hacer la obra. ¿Por qué? Porque tenemos que acarrear materiales, tenemos que mover cosas que no se pusieron donde estaban. O sea, no organizamos la obra para que la mano de obra se aproveche al 100%. Entonces, si queremos aprovechar realmente digamos, optimizar nuestros precios, nuestros recursos, tenemos mejores precios, está en la mano de obra. De hecho, en la maestría dimos una clase que se llamaba Análisis de Operaciones de Construcción, donde ya analizamos. Eso lo hacemos para en los trabajos que son importantes. No vamos a hacer 10,000 metros de piso. O sea, no es anda y haz como puedas, ¿no? O sea, cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser nuestra logística, dónde vamos a ponerla, cómo vamos a meter las revolvedoras, cómo vamos a hacer las máquinas. O sea, entonces ahí sí es donde podemos optimizar precios. Ok, en cuestiones de materiales, el haber analizado las tarjetas y todo nos da la oportunidad de conocer, un ejemplo así muy rápido, ¿no? Analizar los precios de piso, por ejemplo, 10,000 metros, podemos llegar a saber cuántos cementos comprar, ¿no? No sé, un número, 1,000 cementos, tal vez, para esos pisos. Con ese dato podemos llegar a negociar precios de nuestros proveedores. Son 1,000 cementos, sí. Entonces podemos llegar a eso. Los volúmenes. Igual el procedimiento constructivo, o sea, vamos a hacer con revolvedora, lo vamos a hacer con mezcladora. Con olla. Sí. Ok. ¿Cómo afecta el tema de los costos, la inflación y ahorita lo que está actuando, los aranceles y todo eso? ¿Cómo podemos prevenir o cómo actuamos ante eso? Bueno, si nuestro contrato es un precio fijo, o sea, cuando yo voy a contratar, te voy a cobrar tanto, ¿no? Entonces yo sé que cuando termine la obra no puedo cobrar más que eso. Entonces, lógicamente yo tengo que considerar si hay una inflación, desde que inicia la obra hasta que termine la obra, cuál va a ser la variación de precios por la inflación. O sea, es un cálculo que hacemos, ¿no? O sea, ya tenemos nuestro presupuesto, ahora sí. Ahora vamos a ponerlo en el tiempo y vamos a poner, por ejemplo, el primer mes gastamos, digamos, 100,000 pesos, ¿no? Ese no tiene inflación. Al segundo mes gastamos 150,000. Pero ahí hay un 1% de inflación. Al tercer mes, o sea, es hacer un cálculo, ¿no? De cómo te va a afectar la inflación. Eso es el análisis de variación en el precio. Eso a veces lo manejamos como imprevistos también, ¿no? Okay. O sea, ya que hacemos todo el presupuesto, bueno, vamos a darle como está media rara la situación, un porcentaje de imprevisto, ¿no? Un 5%. Ahora, esas son obras... El factor miedo. Correcto. Hay obras que son no solo es en el tiempo, sino que son complejas y ahorita, por ejemplo, que hay que traer materiales de otro lado, hay que importar materiales que no sabemos cómo van a subir. Entonces, así hay que analizarlo. Inclusive hay unas herramientas que van a análisis de riesgo. Básicamente es como una ruleta rusa, ¿no? Tú giras la ruleta a ver qué porcentaje cae, ¿no? Y vas haciendo análisis para ver cuál podría ser el cambio de eso. Entonces son métodos estadísticos y probabilísticos que se utilizan, ¿no? Pero ya para obras grandes y complejas. Hacia lo pequeño sí, o sea, nuestra tablita con cuánto va a incrementarse. Y, por ejemplo, ¿cómo se protege una persona? Digo, hablando de aranceles. Si tú tienes un presupuesto y de repente el día de mañana... es bueno que sepan que hay materiales que son muy volátiles. Que hoy es un precio y mañana ya hay otro precio. ¿Cómo se cuidan de eso? Bueno, además del factor ese que le ponemos de protección, hay que establecerlo en el contrato, ¿no? Hay que establecerlo. De hecho, en la obra pública se establece. Si el incremento es mayor del 5%, puede ser una revisión del valor de la obra que te falta por ejecutar. Entonces, pues es aplicar lo mismo en los contratos de obra privada. O sea, en un contrato tú pones las condiciones, ¿no? O sea, si a mí me interesa, no te voy a cobrar de más porque te podría cobrar el doble para asegurarme. No te lo voy a cobrar por si no se presenta. Pero si se presenta, necesitamos renegociar nuestros precios. O sea, usar las herramientas que tenemos en otros lados para usarlo allá. Y el contrato, como dice, lo que escribimos en el contrato se cumple, ¿no? Si nos ponemos de acuerdo con el contrato,
pues me conviene que sea para ambas partes, ni para ti ni para mí, ¿no? Sí, al final de cuentas el contrato no hay que tenerle miedo porque es una herramienta que sí es para beneficio del cliente, pero también es para beneficio del constructor. Si tú sabes que tu análisis y todo lo que hiciste está bien, pues el contrato es una herramienta que puedes utilizar para protegerte ante cualquier evento que pueda ocurrir. Sí, sí, así Eventos, un huracán, un sismo, algo que afecte, pues lo puedes establecer ahí en el presupuesto. Condiciones. Es correcto. Bueno. ¿Qué tal si no has terminado la obra? Viene el huracán, tira todo, tira ¿no? todo. Y todo lo tienes que volver a hacer. No, pues no. Pero si no está estipulado, exactamente, le podrías decir una herramienta al dueño. A mí no me has entregado y entra el tema legal. Pero si tú le pones una cláusula, garantía no aplica en caso de sismos, en caso de huracán, en caso... Claro. Ahí tú estipulas eso. Así es. Que el tema de contratos igual es importante, que lo vamos a tocar en otro tema. Bueno, Inge, la verdad, creo que me falta tiempo para poder llegar a cosas así. Traté de hacerlo lo más, un nivel muy entendible para cualquier persona que trate de entender el tema de costos y que se interese en seguir aprendiendo más de ese tema, ¿no? Porque sí considero que el tema metro cuadrado de bloque es un concepto muy básico, pero puede haber conceptos súper complicados de analizar, como el que usted dijo en obras de estar en el mar, pues ya son otro tipo de infraestructura, otro tipo de conceptos que tienen que analizar en ese tipo de trabajos, ¿no? Y pues espero que los comentarios les sirvan para algo, cuando menos para que les dé interés en el tema. A veces los costos son medio relegados, ¿no? Como que nadie quiere meterse a la oficina y calcular cosas. Pero tiene partes muy interesantes. La verdad es que es solo un puntito, ¿no? Pero ya cuando te metes hay muchas cosas detrás. Y ahí está el dinero de la Sí, y hay un departamento. O sea, en los que piensan que es una persona que ve costos. A veces en las obras grandes y constructoras grandes son varias personas que ven costos. Así es. Es un tema... Es una parte de la empresa los costos. O sea, es grande. Tan grande como las obras que vayan a estar manejando, ¿no? Sí, nunca faltan. O sea, lo que tienen los costos es que en todas las obras pueden hacer análisis estructural, pueden hacer análisis hidráulico, pero el costo siempre va a necesitar. Si el de costos falla, todo se queda sin chamba. Quiebra la obra. Como dice, cuando no hay obra, el que tiene más chamba es el de costos. Es el de costos. Y cuando hay chamba también. También. Bueno, Inge, la verdad, muchísimas gracias por haber venido. ¿Algo que quiera comentar? Nada, me dio mucho gusto estar. Ojalá que por lo que comentamos acá les haya resultado de interés. Me gustaría tal vez más adelante que se anime a un segundo capítulo ya haciendo un poquito más de las preguntas que vayan saliendo sobre estos temas. Claro, podemos platicar del Revit también con la interfaz con... pues podemos hacer otro. Le invito al ingeniero Mijail y a ver si se anima a venir de eso. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por haber venido. Amigos, si les gustó el capítulo, recuerden suscribirse al canal. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok y por supuesto aquí en YouTube. Y no se olviden de ir a Acabados Yucatán, patrocinador oficial de Ingeniería en Directo. Es una tienda donde vendemos chucum, masilla, pegazulejo, pastas. Es una tienda de ingeniería en directo. Compren. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en otro video de Ingeniería en Directo. Gracias.